8 de la mañana con 38 minutos, 8 con 38 minutos. Saludamos a esta hora al doctor Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que nos acompaña para esta entrevista. Doctor Alarcón, buenos días. Gracias por estar con nosotros en Punto Noticias a través de Pitinto Universal. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Le ofrezco disculpas por los minutos que nos tuvo que esperar. Yo quisiera comenzar con su valoración respecto a cómo mira usted el desarrollo de esta campaña electoral, que de acuerdo a mucha gente, por lo que se puede observar en redes sociales, está transformándose en una serie de ataques y no en un intercambio de propuestas, algo que está ya llegando a un punto del cansancio por los niveles de agresividad a los que se ha llegado. ¿Cómo valora usted esta situación que se vive en cuanto a la campaña electoral? Bienvenido, doctor. Buen día, Licenia, buen día, Alexis, un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Y pues sí, en los últimos días, especialmente los ecuatorianos, hemos sufrido un recrudecimiento de una campaña de ataques, de agresiones por parte de los dos candidatos finalistas, que creo forman parte de una estrategia con el objetivo ya no solo de captar el electorado, sino también de bajar el electorado que le era favorable a uno o a otro durante la primera vuelta. No debe sorprendernos, y esto sí es necesario decirlo, el hecho de que estas estrategias y estas acciones se usen en una campaña electoral, pues para quienes tienen buena memoria recordarán que en 2017, por ejemplo, se vivió una campaña sucia muy intensa que llegó incluso a, utilizando los propios elementos de las dos campañas, en aquel entonces tanto la de Guillermo Lasso como la de Lenín Moreno, difundir mensajes incluso en los buses de transporte público, recordarán ustedes. Así es que este tipo de acciones, lamentablemente, mientras tengan un nicho en el cual calar y mientras los ciudadanos estén atentos para replicar, para difundir a pesar del cansancio, siempre va a estar presente, no solo en las presidenciales, sino incluso creo que podríamos ver una campaña similar en las seccionales que están casi que a la vuelta de la esquina, las de 2023. Como en todo, hay cosas buenas y malas. Doctor Mauricio Alarcón, buenos días. Un gusto, como siempre, conversar con usted. Una de las cosas buenas, a pesar de que el formato ha tenido una serie de críticas porque fue un poco largo, cansón, estuvo la polémica de por medio con respecto de la designación o elección de la moderadora y demás, pero en esta elección hubo debate y creo que el debate aporta y ayuda mucho también, no solo a los electores, sino incluso a los mismos candidatos y sus equipos, a ver cuál es el ánimo de los ciudadanos, etcétera, etcétera. ¿Qué decir con respecto de la aplicación de este debate en segunda vuelta, que es un escenario que lo volvemos a vivir los ecuatorianos después de 37 años? La propuesta de incluir los debates obligatorios en el Código de la Democracia provino de organizaciones de la sociedad civil y efectivamente es un elemento clave para difundir ideas, propuestas, planes, de acuerdo a cómo se maneja esto en todos los países del mundo que han incluido la figura. Los números presentados por varias encuestadoras en el país evidencian además que los ecuatorianos se conectaron a este foro presidencial, a este intento de debate en la segunda vuelta. Se dice que al menos el 50-55% de los ecuatorianos estuvo pendiente de lo que ocurrió ese domingo en la noche. Y pues creo que los elementos que se presentaron ahí fueron determinantes para afianzar el voto propio que ya tienen los dos candidatos y probablemente para convencer también a un número de electores que han seguido indecisos durante los últimos días. Creo que hay mucho que pulir, a pesar de ser esta una herramienta poderosa, Alexis, en el sentido de una metodología que permita efectivamente la confrontación, que le dé más razón de debate que de foro presidencial, como he mencionado, y por supuesto que se haga un buen trabajo en cuanto a los temas y las preguntas que se presentan a los candidatos, porque en segunda vuelta, a pesar de que sin duda fue este espacio mucho mejor que el de la primera vuelta, vimos preguntas compuestas de 3, de 4 temas para que sean respondidos por los candidatos en 1 minuto 30. Es más o menos como cuando en el colegio la profesora quiere que en 30 segundos le des el resumen de un libro de 400 páginas y eso es virtualmente imposible, lo cual fue aprovechado por los candidatos en el espacio simplemente para posicionar ideas fuerza
y para atacarse mutuamente respecto de las ideas que quieren anclar a cada una de las candidaturas contrarias. Mauricio, ¿cómo ve usted el uso de las redes sociales, en especial de plataformas como TikTok, para promocionar las candidaturas, reduciendo así el nivel de análisis de un sector de la población, un sector del electorado como son los jóvenes, a simples mensajes vacíos de moda o de cosas superficiales? ¿Se puede tratar así a ese electorado? ¿Se puede captar votos de esa forma? Las redes sociales deben ser vistas, Licenia, como un canal adicional de comunicación. Lo importante es que uno tenga claro quién es el electorado al que puedes llegar a través de esas redes sociales. Es claramente establecido, a lo menos ahora, de la mano de la inteligencia artificial y de los algoritmos, quiénes son quienes más usan Facebook, Twitter, ahora TikTok, de tal forma que una estrategia digital pueda ser implementada por las candidaturas de manera efectiva. Y por supuesto, los candidatos deberían actuar de manera responsable para no transmitir simplemente mensajes vacíos que llamen la atención del público de estas redes sociales, sino que el canal sea aprovechado de manera efectiva para transmitir mensajes relacionados con sus planes o con sus propuestas de trabajo ante la eventualidad de llegar al poder. Eso en muchos casos no se ha visto, desafortunadamente. En más de una ocasión, las redes sociales han sido incluso ya simplemente el espacio para transmitir canciones, mensajes, para transmitir algunos temas que poco o nada tienen que ver con la campaña electoral y además, ojo, aprovechando la pandemia, el hecho de que estamos en una situación en la que no se puede convivir con los candidatos, de esos encuentros, de los grandes concentraciones, de las caravanas, de las caminatas, se torna quizá el espacio en el que mayor debate al respecto de lo que están diciendo las organizaciones políticas tiene lugar. Así es que ahí, insisto, se tiene que actuar con responsabilidad, no menospreciar al electorado, porque esto puede terminar jugando en contra. ¿Cuál es el estado actual de la democracia ecuatoriana? Le pregunto a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que además está muy vinculada con el trabajo para precisamente reforzar los relatos que van en beneficio de tener cada vez una democracia más participativa y ciudadana, precisamente. Con lo que hemos vivido en la primera vuelta, con 16 candidatos, con esa dispersión, con ese desorden que vimos durante el proceso previo a la inscripción de las candidaturas y lo que estamos viviendo hoy en día, incluido también el rol que jugamos todos los medios de comunicación. Yo aquí no saco a nadie, meto a todos en el mismo saco, todos los medios de comunicación y también los periodistas. ¿Cuál es el estado de la democracia en este país, doctor? Alexis, cuando pensamos en democracia, es indiscutible que lo primero que se nos viene a la mente es la posibilidad de elegir representantes. Pero democracia es mucho más que tener procesos electorales. Y la democracia va de la mano de un concepto que cada vez se está perdiendo más, que es el Estado de Derecho. En pocas, que todos y cada uno de nosotros dependamos de lo que dicen las leyes, no de lo que dicen las personas que están ejerciendo un mandato. Si nos ponemos a analizar el estado actual de la democracia, considerando ciertos elementos que de acuerdo con instrumentos y estándares internacionales son fundamentales, hay que prestarle mucha atención a nuestro país, porque la situación, por ejemplo, de la libertad de expresión y la libertad de prensa no es la óptima, y este es un elemento fundamental para la democracia. La situación relacionada con la libertad de asociación y la protesta social tampoco lo es. Son derechos que en una democracia deben estar plenamente garantizados por el Estado a través del gobierno de turno. Y por supuesto, si nos ponemos a revisar algunos otros parámetros relacionados incluso con elecciones, definitivamente nuestro sistema ecuatoriano nos queda debiendo, porque no se trata solo de la pluralidad que da tener, por ejemplo, muchos candidatos a la presidencia de la República, sino en tener elecciones democráticas, justas, libres y transparentes. Actualmente, varios medios de comunicación, por citar un tema puntual, empiezan a hacerse eco de la rendición de cuentas de campaña de los candidatos a la presidencia de la República, donde ya se ven ciertas anomalías, donde ya se ven ciertas violaciones a las normas establecidas en el Código de la Democracia. Y esto no es saludable para un país que lo que busca
es recuperar su democracia, fortalecer su institucionalidad y retomar el Estado de Derecho. Así es que ese reto lo tienen por delante los dos candidatos finalistas y, por supuesto, aquel que llegue a Carondelet a partir del 24 de mayo. El problema, Mauricio, es que de todos estos medios, de todos en general, es la gente recibe la información. Y hemos visto, somos testigos de que no necesariamente esa información se ha verificado o está comprobada, y mucho menos es objetiva, porque hay medios que se inclinan evidentemente hacia una candidatura o hacia la otra, y eso tampoco es saludable. Indiscutiblemente, y Alexis lo decía hace un momento, la gran mayoría de medios de comunicación han tomado partido por una u otra candidatura. Ya no se trata de, como ustedes recordarán, hace unos años, estar midiendo el número de minutos que se le dedica a uno u otro candidato en espacios de opinión. Ahora de lo que se trata más bien es de que los ecuatorianos estamos viendo un periodismo militante. Y por supuesto, yo no voy a criticar la existencia del periodismo militante, porque lo óptimo en esos casos no es pedirles pureza y virginidad a los periodistas ni a los medios de comunicación. La objetividad en esos casos difícilmente existe, mucho menos en espacios de opinión como en el que nos encontramos en este momento, donde hay una inclinación o un sesgo, no solo por parte de quienes entrevistan, sino por parte de quienes somos entrevistados. Lo óptimo, Licenia, es manejar estas relaciones con transparencia, que la gente sepa que un medio de comunicación apoya a un candidato o está de acuerdo con sus tesis, con sus planes, para que quien opta por informarse a través de esos canales esté preparado para escuchar efectivamente algo relacionado con esa candidatura. Acá intentamos algo que en muchos países ya se dio como imposible: tener, como he dicho, periodistas y medios de comunicación virginales y puros, que hagan todo estrictamente vacío, sin tener posiciones, y eso no es tampoco óptimo y saludable en una democracia. Lo más vital para este tema es ser transparente, entregarle a la ciudadanía no solo tu línea editorial y decirle nosotros tenemos esta línea editorial, sino de frente decir yo simpatizo con X, Y, Z candidato u opción política, así es que aquí usted va a escuchar cuestiones relacionadas principalmente con esa candidatura. ¿No pasa eso en Estados Unidos? Cuando uno sabe precisamente que sintoniza Fox en la última campaña electoral y, por ejemplo, ya sabía que iban a botarle flores a Trump y atacarle al señor Biden. ¿No pasa eso en España, donde sabemos que un diario como ABC tiende a apoyar las candidaturas de derecha del PP, mientras que el país se decanta hacia la centroizquierda a apoyar al PSOE, por ejemplo? Creo que eso es mucho más honesto y transparente de cara al ciudadano, que va a seguir sintonizando medios de comunicación y va a seguir los pasos de quienes tiene como referentes de opinión. Alexis, Licenia, ustedes son casi que rockstars para mucha gente, que espera escucharles lo que piensan, lo que dicen, lo que sienten. Les siguen en sus redes sociales porque precisamente tienen una sintonía con su punto de vista y con su forma de ser. Ahora, el problema, doctor Alarcón, es que sí, coincidiendo totalmente con usted, y digo, también sincerándonos con nuestras audiencias que saben perfectamente cuáles son nuestros sesgos, nuestras inclinaciones y demás. Digo, uno, el rol que debe cumplir siempre es el de procurar siempre diversificar la mayor cantidad de voces, tratar de ser plural y un poco equilibrado a la hora, por ejemplo, de elaborar las agendas. Pero eso precisamente en la mayoría de medios no hemos tenido en estos últimos años, y no hablo solamente de estos 4, sino hablo de los últimos años en nuestro país en general. Y creo que hemos llegado a un momento ya, digamos, doloroso incluso para el periodismo, que decían quienes defienden la libertad de expresión, que es un derecho además que nosotros también lo defendemos, que sin periodismo no hay democracia. Pero ¿qué tipo de periodismo? El periodismo que vimos en el post-debate el domingo, donde un moderador, un presentador de televisión atacaba y le decía a uno de sus invitados que el que manda es él y que tú te callas y no sé qué. Entonces, ¿qué tipo de periodismo queremos para este país y para que este país a través de ese periodismo también se contribuya a tener una mejor calidad de democracia? En lo personal, Alexis, yo quiero un periodismo de calidad, un periodismo que verifica, que contrasta, que informa, un periodismo de opinión plural, diverso e incluyente. A mí no me interesa si Alexis Moncayo simpatiza con una ideología o no.
A mí me interesa que en un espacio como este pueda yo ser invitado, recibir preguntas objetivas, que mi opinión sea respetada y que haya un cruce de ideas válido para que quienes nos siguen saquen sus propias conclusiones. Ese es el interés que en lo personal yo tengo como ecuatoriano y estoy seguro que muchos ecuatorianos van en sintonía con esa línea. De a poco somos nosotros, como yo lo he dicho y tú lo sabes perfectamente bien, durante todo este tiempo, quienes tenemos el poder de con nuestra inteligencia y con este dedo cambiar de dial, cambiar de canal o dejar de comprar un periódico. ¿Por qué? Porque lo que vemos como resultado probablemente no nos gusta, nos molesta o no está en sintonía con nuestras ideas. Pero tenemos que trabajar durante todos los siguientes años, no los 4, porque el tema de la libertad de expresión no debería depender de un gobierno y de un periodo de gobierno en específico para tener un periodismo de calidad. No es cuestión de decir queremos un periodismo no ideológico, no militante, no. Yo prefiero en lo personal, como lo he dicho, tener un periodismo transparente, que maneja, a pesar de su ideología y de su simpatía política, una ética, unos principios y unos valores, que reconoce errores, que es plural, que es incluyente y que busca llegar a la gente con mayor y mejor información, mayor, más diversa y mejor opinión desde distintos líderes, desde distintos activistas o simplemente ciudadanos comunes. Mauricio, ¿qué esperar de lo que resta, afortunadamente, digo yo, una semana y media nada más, de la campaña electoral? ¿Qué esperar de estos días, del accionar de los candidatos y de esta guerra de encuestas? Y me encanta la honestidad de Licenia, porque pudiéramos haber dicho en este momento nos queda una semana y un día, pero no, sabemos que los candidatos no van a llegar a ese silencio electoral del jueves a la medianoche, sino que seguirán haciendo campañas del día mismo de las elecciones. Así es que nos resta una semana y media en la que seguiremos viendo ataques a través de las redes sociales, en que seguiremos viendo activaciones de lado y lado de cuentas troll, de además estrategias, lamentablemente, de guerra sucia o de campaña sucia, como se conoce, tanto directa como indirecta, para tratar de ganar esos votos que aún separan a uno y otro candidato. La guerra de encuestas hay que dejarla ahí. Creo que nosotros somos lo suficientemente inteligentes, Licenia, para saber qué encuestadoras tuvieron la razón en la primera vuelta, cuáles se equivocaron, cuáles incluso tuvieron menor margen de error y cuáles actuaron de manera responsable. De a poco esos temas también se van decantando y el tiempo termina dando la razón a uno o a otro. Lo más responsable en estos casos, por favor, un llamado a nuestros seguidores a través de este espacio para que antes de compartir contenido en sus redes sociales o en sus grupos de WhatsApp, se den pocos segundos para verificar si estos son ciertos o no. No es un trabajo que requiere estudios de doctorado ni maestría, no. A veces, simplemente haciendo una búsqueda de Google, podemos ver si aquello que nos está llegando en nuestra cuenta de Twitter, Facebook o incluso de manera directa a WhatsApp es cierto o no lo es. De nosotros depende actuar responsablemente como ciudadanos y mejorar un poco la calidad de la campaña que estamos viviendo en estos días. Yo quisiera un comentario y una reflexión de Mauricio Alarcón con respecto de las declaraciones que diera el día de ayer el presidente Lenín Moreno. Dice nuestro gobernante, fanático de MasterChef, que él va a dejar el Ecuador con la casa en orden y deja un país institucionalizado. ¿Cuál es la opinión de Mauricio Alarcón? Yo creo que ni la casa está en orden ni el país institucionalizado, Alexis. No por el hecho de haber cambiado autoridades podemos hablar de la existencia de institucionalidad, más aún, como tú sabes, cuando ese proceso de cambio fue fuertemente criticado, no solo por organizaciones nacionales, sino incluso por organismos internacionales de derechos humanos. Y hablar en este momento de tener una casa en orden, cuando se han dado tantos problemas en el manejo de la pandemia, cuando ha sido frecuente los casos de corrupción, cuando no se ha manejado de manera responsable muchas acciones de gobierno durante estos ya casi 4 años, dista mucho de tener una casa en orden, salvo que así efectivamente sea la casa del señor Moreno. Yo particularmente cuido mi casa y cuando voy a recibir visitas procuro tenerla bastante bien. Así es que hablar de esos temas
creo que son palabras mayores. Nuevamente serán los ecuatorianos los que saquen sus conclusiones y será la historia la que juzgue un gobierno que tiene más deudas que temas ya pagados. Muchísimas gracias, Mauricio, por su tiempo. Siempre muy agradable conversar con usted. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que nos ha acompañado. Gracias, Mauricio. Muy gentil, un gusto, Licenia, Alexis. Un abrazo grande.